cada uno de nosotros. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, escuche bien, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre Santo, Dios eterno, gracias por darnos este maravilloso privilegio de estar en tu presencia, exaltando, adorando tu nombre, rindiéndote a ti todo honor, toda gloria y adoración y alabanza. Te suplicamos que seas tú ministrándonos. Santifica mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser, Señor, para que tu palabra sea dada conforme a tu propósito, grandeza, poder y majestad, para edificación, para bendición, pero también para corrección y también, Señor amado, que cada uno de nosotros sepa entender y conocer la verdad y la justicia en nuestras vidas y para nuestra familia. Señor, sana a los que están enfermos, liberta a los que están atados, Señor, a este mundo, a vicios, pecados, maldades, iniquidades. De alguna manera, pon tu mano de liberación, de sanidad, Señor, y de misericordia. En el nombre de Jesús, glorifícate, y entre tanto tu palabra se da, también llena de tu espíritu, aquel que está atento, aquel que, Señor, anhela. Llénalo de tu Santo Espíritu, de tu poder, y el Santo Consolador se mueva en sus corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Tú estás aquí, Señor. Dígale: tú estás aquí, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Al nombre de Cristo le damos gloria. Pueden tomar asiento. Siempre tiene que ser nuestro anhelo alabarle a Dios. Y a través de la alabanza poder ser llenos de lo que Dios tiene para nosotros. Recuerden ustedes que así como el Espíritu Santo, Dios nos quiere llenar con ese poder grande y glorioso, también nos quiere llenar del conocimiento de esta verdad, que es la palabra de Dios. Y recuerdo que siempre había un dicho que había, por lo menos en mi país, que decían: la palabra antes de la letra entra con sangre. Pero, claro, un extremo, una exageración en realidad. Pero aquí esta palabra sí entra con sangre. Pero es identificados con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace libres de todo pensamiento mundanal, humano, terrenal, para llenarnos de este pensamiento. Porque la forma de renovar y de transformar nuestro pensamiento es a través de esta palabra. Es mediante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios son los propósitos de Dios para nosotros. La palabra de Dios es la ley perfecta que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es lo que más necesitamos en nuestra alma, en nuestro ser, para que podamos ser reformados, transformados y liberados por completo de toda maldad, de toda iniquidad, de toda obra de las tinieblas. La palabra es la que nos liberta por completo. Por eso es que Cristo, hermano, reiteró esta palabra una y otra vez. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver este tema: Jesús frente a la ley. Gloria al nombre de Jesús. Jesús no estaba opuesto a la ley. Como vemos allí dice: yo he venido a cumplir la ley. De principio que Jesús vino a cumplir la ley, no a anularlo, no a abrogarlo, sino a cumplirlo, a vivirlo.
Y eso es justamente que en Cristo se cumple la verdad de Dios. Por eso es que nosotros que tenemos a Cristo nos induce, ¿qué cosa? A la obediencia, a la verdad y a la justicia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces podemos ver, gloria al nombre de Dios, algunos aspectos importantes. En principio, que nos encontramos con una de las declaraciones más impactantes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchos, inclusive, gloria al nombre de Jesucristo, han llegado a especular que Jesús nunca pronunció esta palabra, que Jesús no lo hizo, sino que algunos apóstoles, algunos judíos mesiánicos como Mateos, por ejemplo, consideraban importante la observancia de la ley, aún después de convertidos a Cristo. O sea, ellos siempre pensaban llevar a la ley consigo, aun cuando dice la palabra que ahora somos salvos por la fe en Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Por el contrario, las enseñanzas de Pablo a los gentiles, vemos que ya no estamos los gentiles ni las personas obligados a continuar con esto. No estamos obligados, porque ahora la salvación no es por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en su sangre que nos limpia de todo pecado. Gloria al nombre. Sin embargo, es necesario trazar y determinar y estar bien claros que todos que tenemos que creer que fue Jesús quien dijo estas palabras. Jesús proclamó estas palabras. Jesús enseñó esta palabra. Y de hecho, gloria al nombre de Jesús, está a punto de en cada palabra mostrarnos la verdadera interpretación de la ley en estos versículos que justamente estamos leyendo. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Lo que pasa es que usted sabe que los fariseos, los saduceos, aquellos hombres no pudieron vivir la ley, transgredieron la ley, no pudieron cumplir con los mandamientos que Dios les dio. Muchos oían las enseñanzas de Cristo, ¿ve? Y muchos pensaban que Él vino a derogar la ley y los mandamientos de Dios. Por eso vemos con claridad cuando Él dice, no penséis, porque ellos, hermanos, saben que Cristo conoce los pensamientos. Mientras estaban alrededor de Él, escuchándolo, y Él les dice claro, no piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir nada, he venido a cumplir, he venido a hacer la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús nunca enseñó contra la ley de Dios. Recordemos que dice la palabra que la ley de Dios es perfecta, dice el Salmo. Él fue perfecto y justo y vivió justamente como Dios manda. Por eso es que dice, hermano, Él mismo dice que seamos como Él es, que andemos como Él anda, que vivamos como Él vivió, que pensemos como Él pensó, que hablemos como Él habló, pero también que nos acerquemos a Dios como Él se acercó, que alabemos al Padre como Él le alabó, le exaltó y le glorificó. Al nombre de Cristo le damos gloria, mis amados hermanos. ¿Cuál es en realidad la ley de Dios? Es la instrucción de vida que Dios dio a su pueblo. Oiga, instrucción de vida que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí. Y está plasmada básicamente en los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se le llama el Torá, que significa instrucción, o también conocida como Pentateuco en el español. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en el reino de los cielos se hacen las cosas como Dios manda. No es como nosotros queremos, ni como podamos pensar o suponer.
Por eso nuestras suposiciones, nuestros pensamientos tienen que dejar de lado. Tenemos que dejarlo a un costado y empezar a analizar el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo Dios quiere que yo viva? ¿Ve? Y Él, hermano, hace y quiere que hagamos las cosas como Él manda, porque Él es el Rey. ¿O no? ¿Cuánto creen que Él es el Rey? Definitivamente. No hay otro Rey como Él. No hay otro Señor como Él, como dice la Biblia, Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, Él es soberano. Y a Él le ha placido dar las indicaciones, las instrucciones necesarias para tener el estilo de vida, la forma de vida como Él quiere. Es más, lo que Él quiere, la vida que Él quiere que tengamos, es la vida acorde con el reino de los cielos. Es la vida precisa como se hace en el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren estar en el reino de los cielos? No podremos llegar si no nos adecuamos a este estilo de vida, a esta forma de vida, porque es la vida más perfecta, satisfecha, hermano, a plenitud. ¿Por qué? Por los mandamientos, por los deseos, por todo lo que Dios ha estado, está y estará dispuesto a darnos. Entre tanto nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra vida. Por lo tanto, podríamos decir que la constitución del reino de Dios es la Torá. En los cielos, hermanos, se ha autorizado, como se dice, un plebiscito para hacer reformas a la ley. Gloria a Dios. Ahora, el orden de Dios no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Jesús aclaró claramente que no vino a abolir la ley, sino Él cumplió la Torá a plenitud, poniendo en práctica todas las normas del reino de Dios, del reino de los cielos. Y no solo las cumplió, sino que además enseñó todos estos mandamientos a sus seguidores. Jesús explicó que la Torá no ha perdido vigencia, que hasta hoy y hasta la eternidad seguirá siendo vigente. Gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 18 y 19. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. ¿Hasta qué? Hasta que toda se cumpla. Entonces ahí está clarísimo, hermano. ¿Cómo es que se va a cumplir sola? No. Nosotros tenemos que identificarnos con ella y hacerla realidad en nuestra vida. En cada paso que damos, nosotros tenemos que cumplirla. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la ley y la fe en Cristo nos lleva a la obediencia. Nos lleva a la obediencia, no a la desobediencia ni a la rebelión, sino a la obediencia de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y ella nos conduce de una manera, por eso es que humanamente no se puede cumplir esto. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso es que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Cristo entra en nosotros y nos lleva a la misma obediencia que Él tuvo a su Padre. Y a través del Consolador, recuerden ustedes que el Consolador genera en nosotros, ¿qué cosa, hermano? La verdad de Dios. Nos confirma que eso es de Dios. Y nos confirma que Dios le agrada que vivamos de la manera que Él está enseñando. ¿Puede darle gloria a Dios, hermano? Alabanzas a Dios. Gloria a Dios, hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que nuestro Señor Jesucristo explicó tanto el éxito o el fracaso dentro del reino de Dios, que se mide en base al cumplimiento de las ordenanzas que Dios ha establecido. Definitivamente, hermano. Por eso dio inclusive muchas parábolas, ¿verdad? Cuando Él establece y dice, ama a tu enemigo. Y ahí vemos la parábola del buen samaritano.
Gloria a Jesucristo. Pues sin embargo, en la actualidad inclusive hay muchos creyentes que no aman. Porque el amor es la base de todo esto. Muchas veces hay que sacrificar por el amor de Dios, y por el amor de Dios a nosotros, y por el amor de Dios a nosotros, de nosotros hacia Él. Hay que sacrificar muchas cosas que nos gustan, que deseamos, que anhelamos. Pero a veces hay que preferir, hermano, el servicio a Dios, el cumplir la palabra de Dios, antes que cumplir nuestros deseos propios. Y eso significa justamente, y eso es lo que hizo Cristo. Recuérdense ustedes cuando Él oraba y Él mismo dijo: Señor, pase de mí esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad. Me gustaría que esto pasara por alto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto podemos alabar a Dios, hermano? Cristo vive para siempre. Amén. Entonces, amado, esto se mide entonces, el éxito o el fracaso en el reino de Dios, por el cumplimiento de las ordenanzas. Aunque recuerden ustedes, la entrada por gracia es por gracia, al reino de los cielos es por gracia y es por fe. Pero todo eso, les decía una vez más y le reitero, nos lleva a la obediencia. Nunca nos llevará al fracaso o mejor dicho, a tratar de desobedecer lo que Dios ha mandado, no. Ni tampoco a contraponerse a eso. Porque dice el verso 19 de Mateo, dice: cualquiera pues que anule, mire, ahí lo dice claramente, o sea, que se niegue, que no tenga en cuenta, que pretenda decir: no, esto no sirve, no vale, un solo de estos mandamientos, aún dice de los más pequeños, o sea, de los más sencillos, porque mire, cada aspecto de nuestra vida tiene un mandamiento. Cada, hermano, paso que damos tiene un mandamiento de parte de Dios. ¿Cuánto podemos alabar al Señor, hermano? Y aquí observe lo que dice: cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos. ¿Qué más dice? Y así enseña a los hombres, que dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está el resultado de cómo nosotros tomamos o nos identificamos con la ley, con la palabra de Dios, con el evangelio de Dios, con las instrucciones de Dios. Porque recuerden que todo gobierno tiene sus leyes propias, y Dios como rey tiene sus propios mandamientos, sus propias reglas, sus propios, hermanos, estatutos, sus propios principios, sus propias leyes. Él los tiene, y nosotros nos queda más que obedecerlo. Gloria a Dios. Les dije una vez más, humanamente no es posible. Eso lo vimos con el mismo pueblo de Israel, pero hoy tenemos a Cristo. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Ellos son los que nos llevan a la obediencia verdadera y absoluta. Alabanzas al nombre de Dios. Pero ahí está la otra parte, la contraparte. Dice: pero cualquiera que los guarde y los enseñe. Mire, por eso la palabra no solamente es enseñanza. La palabra es vivirla, practicarla. Como dice Santiago, no hay que hacernos oidores olvidadizos. Por eso no solamente venimos a sentarnos a oír y que oigamos y ya, y vamos ahí, salimos para afuera y no. Necesitamos reglamentar nuestra vida, corregir nuestra vida equivocada. Necesitamos que en base a esta palabra y estos principios nuestra vida empiece a tener correcciones diariamente. Nosotros los seres humanos tenemos una serie de errores, porque humanamente hemos aprendido de errores de este mundo. Nosotros hemos estado viviendo en medio de este mundo, y este mundo está lleno de errores, lleno, hermano, de situaciones que van contra Dios mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahora conocemos la verdad, ahora conocemos el camino correcto,
Ahora conocemos el principio de la verdad, gloria al nombre de Dios. El principio de la salvación. A su nombre damos gloria. Por eso luego dice entonces, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado, ¿cómo? Grande en el reino de los cielos. No es grande aquel que habla bonito, que expresa bonito. No es grande aquel que vive como quiere. Gloria al nombre de Jesús. En el tiempo cuando se inicia la iglesia primitiva, habían muchos hombres que tenían un léxico muy bonito, muy extraordinario. Gloria al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en las filosofías que empezaban, tenía su nacimiento en ese entonces, tenían filosofías, pero como dice, eran filosofías huecas. Algunos de ellos, hermano, alcanzaron el reino de los cielos, pero otros no. Así hayan hablado bonito, porque no lo vivían, transgredían la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. No obstante, por esta razón muchos fariseos, muchos saduceos pensaban y creían que Jesús estaba anulando la Torá. Gloria a Dios. Porque ni él ni sus discípulos seguían, ¿qué cosa? Las tradiciones y costumbres que ellos seguían. Entonces, porque ellos no se habían centrado en los principios, en la verdad de Dios que había enseñado. No se habían centrado en el espíritu que tenía la ley, no. Todo lo habían juzgado humanamente. Y se centraron en sus costumbres, sus tradiciones que vinieron desde sus antepasados. Y hoy todavía hay muchos creyentes que se rigen por ello. Todavía los hay. Poder en el nombre de Jesús, hermano. Nosotros tenemos que romper con toda tradición. Todos los países tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, pero eso no nos sirve para salvación. Tenemos que dejarlo de lado y centrarnos en lo que Cristo nos enseña a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que Cristo no se centró en las tradiciones rabínicas. Así que la confusión se dio porque Jesús no se sometió a esa tradición de los hombres. Pero Jesús aclaró que él sí cumplía la ley, la Torá, pero tenía una gran diferencia, tenía una gran divergencia con los otros rabinos en la interpretación y aplicación de esta palabra. Los líderes judíos, hermano, habían puesto leyes extras a la que Dios había dado. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando se ponen a comer sus discípulos, dicen, pero sus discípulos no se lavan las manos? Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces el lavamiento de las manos era para ellos una ley. Lo habían hecho ley. Y eso pretende todavía mucha gente en este tiempo. Sus pensamientos, ponerlos como leyes. Sus ideales, ponerlos como leyes. Y porque no se les da el gusto de hacerlo, pues dicen, no, entonces me voy. Gloria al nombre de Jesús. Pero son ideales. Gloria a Dios. Los ideales no son doctrinas. Los pensamientos de los hombres no son doctrinas. Como no lo fueron estos ideales de estos hombres. La ley está bien clara, determinada y trazada por lo que Cristo mandó, por lo que Cristo dijo y por lo que Cristo enseñó. ¿Cuánto podemos alabar a Dios, hermano? Gloria a Dios. Habían inclusive ciertas prohibiciones en el día de reposo, las cuales no estaban escritas en la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Dice aquí la palabra del Señor. Aquí Jesús les traza, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A juzgar a los demás y a sentenciarlos y hasta a condenarlos. Muchos todavía estamos bajo ese parámetro. Eso tenemos que dejar de lado. Nosotros somos nadie para juzgar a nadie. No somos nadie para condenar ni sentenciar a nadie. El único que juzga, hermano, condena y sentencia es Jesucristo, es el Señor.
A su nombre le damos gloria. Porque con el juicio con que juzga, le dijo él, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Gloria a Dios. ¿Eso quién lo hace? El Señor, el Padre. Con esa misma vara nos medirá a nosotros. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, eso es lo peor todavía, que nosotros andamos en transgresión y queremos juzgar al otro que ha transgredido, cometió un error. Es algo terrible. Es muy fuerte, hermano, gloria al nombre de Jesús. Verso 4 dice, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo? No vas a poder, le vas a sacar el ojo. Alabanzas al nombre de Dios. Por eso, mire cómo les llamó el verso 5, que dice, puede leerlo. Léalo el verso 5, mire lo que dice. Una vida de hipocresía. El que hace esto tiene una vida de hipocresía. Y eso no le agrada a Dios definitivamente. No está dentro de los mandamientos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Esto, como ven ustedes, es algo figurativo. Cuando habla de los perros, son aquellos que no aceptan la Biblia, que no aceptan el Evangelio. Aquellos que escuchan la palabra pero la tergiversan y la tratan de enseñar así a otros, destruyendo sus vidas y muchas veces arruinándolos y metiéndolos al mundo en lugar de llevarlos a la salvación. Que no les importa la vida de los demás. Dios les llama perros. Que conociendo la verdad, hermanos, no se someten a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por eso es que hasta cerdo le dice, usted sabe que en ese entonces el cerdo era un animal inmundo para todos los judíos y prohibido de comerse. Gloria al nombre de Jesús. Y los compara como un cerdo. ¿Por qué? Porque, hermano, no vale la pena esa persona que no quiere entender, que se niega a recibir la palabra, los principios, y sigue basado en sus principios personales o terrenales o mundanos. Bendito sea el nombre de Jesús. No vale ni enseñarlos, dice. No vale ni hablarles. Gloria, por eso es que Dios muchas veces nos impide a veces hablar a algunos. Porque ya Dios los ha desechado. Es Dios quien los desecha, no nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, y una serie de enseñanzas que viene, usted lo ve allí hasta el verso 13. Gloria al nombre de Jesús. Hay leyes, hay principios, como en este caso el verso 7 que dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Esto es principio. Tiene usted una necesidad, y esto lo tienen muchos, pero no lo piden. No lo buscan y por lo tanto no lo hallan. Tienen necesidades fuertes, tremendas, pero no lo piden. Por el orgullo muchas veces. Otros por la ignorancia. Son diversos quizá los factores que puedan determinar esta situación. Usted lo ve que a veces muchos se enferman y no piden oración. No lo llaman al pastor. No lo llaman al líder para que ore por ellos antes de proceder. Entonces por eso es que dicen, ay, yo quiero esto, yo quiero este otro, y no tiene y no puede tener. ¿Por qué? Porque no lo pide, porque piensa que Dios es automático. Ay, yo ya soy hijo de Dios, creo, y Dios sabe mis necesidades, por lo tanto no me lo va a dar, yo espero aquí sentado. No, hay que pedirlo. Es más, como dice ahí, hay que buscarlo. Y aún más, hay que llamarlo para que Él nos abra la puerta. Él no se molesta por eso, al contrario, ese es principio. Cualquiera sea tu necesidad, pídeselo a Dios, busca a Dios.
Y todavía hay tiempo para buscarlo. Y todavía hay espacio para llamarlo. Y ve, una ley que da ahí, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y hasta da, como ven ustedes, una parábola que hombre dice, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. ¿Verdad? Haciéndonos entender que si nosotros, siendo humanos, siendo malos, siendo imperfectos, podemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que Dios soberano, que Dios todopoderoso, que es, hermano, la esencia de la bondad, siendo ahora sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Siendo ahora sus hijos, ¿no nos va a dar lo que le pidamos? Alabanzas a Dios. ¿Usted cree que no nos va a dar? Sí nos dará. Pero hay que pedírselo. Gloria a Dios. Hay que pedírselo. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, lléname del conocimiento, de tu sabiduría. Ese es otro principio. Gloria, porque muchos a veces piden, pero para abandonar la iglesia, abandonar el servicio a Dios. Ay, Señor, dame un trabajito así, así. El Señor le da, se va y no vuelve más. De eso conocemos muchos, hermanos, desde el principio. Gloria, hay hombres, por ejemplo, un hombre una vez le pidió le dijo, ay, Señor, yo quiero un carrito para servirte. Mira, Señor, eso va a ser para tu obra, Señor. No pasó 15 días y el Señor se lo dio. No se imagina, no lo voy a contar en detalle cómo se lo dio, pero el Señor se lo dio poderosamente. El primer día estaba contento, feliz, y dijo, pastor, ore por este que el Señor me ha dado. Oramos, al siguiente día no se apareció más, hasta ahorita no sé si seguirá. ¿Qué pasó? Y otros hermanos que oraron por su carro y yo que pidieron un camión, le dio un camión para su trabajo según ellos y aportar a la obra y servirle a Dios. Gloria a Dios. Pero como no se aparecieron, el camión se volcó y desapareció. Y volvió llorando que quería otro. Y el Señor ya no lo dio. Porque Él sabe a dónde apunta su corazón. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Entonces todo esto son principios, son leyes que el Señor empezó a establecerlos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el verso dice así, que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que ustedes quieran, quieren que sean amables con ustedes, sean amables con los demás también. ¿Quieren que lo visiten a ustedes? Pues visiten ustedes también a sus hermanos. ¿Quieren que los traten bien a ustedes? Trátenle bien también a sus hermanos. Eso es lo que dice aquí. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Puede darle un fuerte aplauso, ¿verdad? Por tanto, Jesucristo no siguió ciertas tradiciones religiosas como los judíos, porque eran interpretaciones netamente humanas, no divinas. Así que como no siguió esas tradiciones, tampoco le falló a Dios, porque eso no había sido mandadas por Dios. ¿De acuerdo? Fueron dadas por los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Jesús presentó una perspectiva sobre ciertos mandamientos, es decir, yendo más allá de la letra de la ley para presentar ¿qué cosa? ¿Cuál es el espíritu de la ley? O sea, ¿cuál es el propósito dado por Dios a través de esa palabra para los hombres? Gloria a Dios. Así que según la tradición judía se cree que la ley de Dios tiene dos lados. El primero es el aspecto externo de la ley, es decir, las palabras literales que llevan a definir lo que uno tiene que hacer o evitar. Es decir, la letra de la ley. Eso es lo externo.
lo que está escrito, lo que dice. Pero hay el otro aspecto, el aspecto interno, es decir, el entendimiento espiritual que refleja la intención o lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que se llama el espíritu de la ley. Los judíos se basaron en lo primero y ahí vivieron, ¿verdad? Fueron literales, pero no fueron prácticos. La segunda tiene que ver con la práctica que nace en el interior, en el corazón, porque el único que entra y penetra el corazón y dice la palabra de Dios que hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón es la palabra de Dios, es la ley de Dios. A su nombre gloria, hermano. Entonces allí es donde tenemos que nosotros enfocarnos. Esa es la base del entendimiento de la verdad de Dios, del conocimiento real, de los objetivos, los propósitos reales de Dios para nosotros. A su nombre gloria. Así que los llamados maestros rabinos decían que cuando venga el Mesías, Él revelará el corazón de la Torá. Y esto es justamente lo que hizo, pero ellos no se dieron cuenta porque fueron superficiales, hipócritas. Tuvieron dos caras, uno dentro y otro fuera. Uno delante de Dios y otro para los hombres. Por eso que le digo fariseos hipócritas, de labio me honran. Los que está bien, delante de Dios tenían eso, le honraban, decían aleluya, gloria a Dios. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no aplicaron la palabra en el corazón dentro. Esto es precisamente lo que Jesús decía, gloria al nombre de Jesús. Por eso es que en el Sermón del Monte dice, habéis oído, dijo Jesús, pero yo os digo, decía Jesús, pero yo os digo, ¿para qué? Para darle, ¿qué cosa? El ánimo y darle la verdad de la palabra de Dios. Y decía, yo os digo, porque Él era el Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios. Para que entendieran que lo que Él decía, no lo decía humanamente, sino de parte de Dios, sino bajo la voluntad de Dios, sino bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Y en esta sección Jesús hace referencia a varios mandamientos de la Torá. Primero menciona el aspecto externo cuando le dice, habéis oído. Porque el aspecto externo se oye, las palabras se oyen, ¿verdad? Están oyendo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y luego comenta sobre el aspecto interno de la ley. Pero yo os digo. Ustedes lo oyeron así, pero no lo viven. Ahora yo les digo de esta manera. Es decir, a simple vista parecía que está contradiciendo la ley, pero no. Gloria no, pero Jesús más bien nos exhorta a ir un poco más allá de la letra de la ley, para entender que el significado y la aplicación espiritual que nos va a servir a nosotros para liberación, transformación y salvación. Gloria al nombre de Jesús. Porque si lo hacemos literal y superficialmente y externamente solamente, no llegamos a nada. No solucionamos nada. A su nombre le damos gloria. Al nombre de Cristo le damos gloria. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de Éxodo 20:13. A ver qué dice. Amén. A ver, allá, toda esa fila de allá busquen Éxodo 20:13. La fila de acá busquen Deuteronomio 5:17. Y aquí busquen, aquí los dos busquen Números 35 del 30 y 34. ¿Ya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Listo? ¿Qué dice Éxodo 20:13? Así de fácil. ¿Qué dice Deuteronomio 5:17? Números 35, 30 al 34. Lea fuerte, lean todos. 2, 3. Bien. ¿Sí? ¿Ya terminaron? Hasta el 34.
Bien, ese es el mandamiento, ven ustedes. Y da las razones por qué no debe matar, etcétera, etcétera. Pero fíjese lo que dijo Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Observe lo que dice. Observe lo que dice, tal y como dice: oíste que fue dicho a los antiguos, la parte externa de la ley: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿De acuerdo? Eso acaban de leerlo ustedes. Verso 22 dice: pero yo os digo ahora, mire, el espíritu de la ley: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjese, o sea, empieza la cosa más fuerte, más determinante. Solamente enojándose contra su hermano ya es culpable de juicio. Ya estamos en tela de juicio delante de Dios. Por eso no te enojes con tu hermana, con tu hermano. Porque hay gente que se enoja y le tiene rencor y no perdona. 2, 3 días no le habla. Por eso Cristo dijo además que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Luego dice, y cualquiera que diga, mire, todavía sigue, y cualquiera que diga la palabra, la acción, estas palabras, necio a su hermano, será culpable ante el concilio, será culpable ante la iglesia. Necio es una palabra que a Dios no le agrada, y sobre todo no le agrada que nosotros le digamos a nuestros hermanos, no, porque todos somos hijos de Dios y todos estamos en proceso de santificación y todos estamos en proceso de liberación para llegar a la salvación. ¿Cómo es que vamos a condenar al hermano? Gloria al nombre, dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es otra palabra terrible, fíjese que es más fuerte que necio y que es más fuerte, gloria al nombre de Jesús, que se enoje contra su hermano. Más fuerte. Fatuo dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Ya está en el infierno. Si le dice fatuo, como decirle maldito a su hermano, y se muere, se va al infierno directo, sin escala. Alabanzas a Dios. Allí está. Entonces, el espíritu de la ley es tratar, hermano, de corregir esos malestares entre nosotros, porque nosotros somos hijos de un Dios en el cual no hay malestares, en el cual hay entendimiento, comprensión, sabiduría. Eso es las características de nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros no podemos estar en el concepto de ¿qué? De maldad. Por eso el objetivo es desarraigar de nosotros la maldad del corazón, la concupiscencia, los malos deseos, las malicias, y que tengamos, como dice, una mente limpia, un corazón limpio, transparente delante de Dios. A su nombre le damos la gloria, hermano. A su nombre le damos la gloria, hermano. Esa palabra cuando dice, gloria al nombre de Jesús, necio, es la palabra que también se le llama raca, que literalmente se traduce como estúpido. Por eso son palabras que nosotros no debemos pronunciar, y muchos lo toman como una palabra común, pero eso no le agrada a Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar bajo ese parámetro. A su hermano, cuando le dice fatuo, significa decirle idiota, y esa es una palabra de condenación para nosotros. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, Jesús no contradice, sino más bien que va un poco más allá en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Eso es peor que muerte.
Eso es ya estar muerto en vida. Es peor que morirse físicamente. Alabanzas a Dios, hermano. ¿Ve? Entonces las intenciones del corazón es la que genera allí todo ese significado. Ahora, si uno se enoja o maldice al prójimo, abre la puerta a la muerte. Él nos enseña que no solo debemos evitar de caer en el asesinato, sino que debemos comenzar por evitar que el odio entre a nuestro corazón. Amados hermanos, es triste, pero hay muchos creyentes, hombres y mujeres, que a veces tienen un problema en el hogar, en la familia, y a veces el padre lo pone a los hijos contra la madre y la madre contra los hijos, y los hijos se llenan de odio contra el padre o la madre, según sea el caso, de odio, y sabe, y se lo llama y lo dice: yo te odio, tú ya has dejado de ser mi padre, has muerto para mí, le decía. Y es cristiano, según él, y es cristiana, según ella. Eso está dentro de la iglesia, muchos. Por eso es que Cristo nos muestra esto, para enseñarnos que no debemos estar tras esos aspectos. Nunca un padre debe poner a sus hijos contra su madre, ni una madre contra su padre, por más malo que fuese. Debe llamar al entendimiento, a la comprensión, por muchos factores. Porque recuerden ustedes, lo que sí debe decir: vamos a orar por tu padre, vamos a orar por tu madre, que Dios lo salve, lo liberte, lo ayude. Y meterlo en ayuno, en oración. ¿Para qué? Para que salgan las cosas mejor que antes. Eso es lo que tenemos que hacer, no generar esta situación, hermano, que nos lleva, como vemos, a la condenación. Jesús enseña que la solución para el odio y el resentimiento no es dar muerte, sino perdonar. El perdón es una herramienta de bendición de Dios para el hombre. El perdón es una herramienta, un instrumento que, hermano, nos ayuda a abrir las puertas de los cielos. A su nombre le damos gloria. Cristo vive para siempre. Y por eso vemos ahí en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, que decía: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dice: deja ahí tu ofrenda, déjalo delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay poder en Jesús, hermano. Así que si nosotros, hermanos, deseamos y anhelamos mantener una buena relación con Dios, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Mantener un corazón limpio, una mente limpia. Sobre todo, también mantenernos limpios delante de nuestro prójimo, quien quiera que sea familiar o no familiar, porque todo rasgo de humanidad es nuestro prójimo. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre damos gloria. Primera de Juan dice al respecto, mire, Primera de Juan, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, verso 20. Exaltado sea el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Mentiroso. Recuerden que los mentirosos tienen su padre de mentira. Por lo tanto, no entrarán al reino de los cielos. Entonces dice: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Por eso usted no juzgue, usted no se enoje contra nadie. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Hay otro mandamiento que está en Éxodo 20:14.
A ver, Éxodo 20:14, aquí esta fila. Aquí Deuteronomio 5:18 y allá Levítico 20:10. Ahí nada más. Éxodo 20:14, que dice 2, 3, todos juntos. Bien, así. Deuteronomio 5:18. Bien. Levítico 20:10. Exacto. Proverbios 6:32 también dice lo siguiente. Gloria al nombre de Jesús. 6:32 dice: mas el que comete adulterio es, mire lo que dice, es falto de entendimiento. Escuche lo que dice además: corrompe su alma el que tal hace. Corrompe, destruye su alma. Todo por el placer. Ahora Jesucristo nos dice al respecto. Mateo capítulo 5, volvemos a Mateo 5. Dice en el verso 27. Aquí vuelve a decir, como ustedes ven, eso es lo que está diciendo otra vez. Explica la parte literal de la ley y luego da la explicación del espíritu de la ley. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el verso 28 de Mateo 5 dice ahora: pero yo os digo que cualquiera que mira solamente a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como usted ve, la cosa es más fuerte, más determinante. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Ya adulteró con ella. El Señor nos reta a ver la intención del corazón. Entonces, por eso es que en nuestro corazón tiene que desaparecer toda malicia. Eso no lo podemos sacar solos. Pero tenemos a Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra. Por eso el corazón hay que llenarlo de la palabra y vaciarlo de nuestras intenciones, de nuestros deseos malos. Entonces, amado, nos trata de retar a ver la intención del corazón, no solo la acción física, porque el adulterio comienza en el alma, cuando uno abre espacio ¿a qué? A pensamientos impuros, no se olvide. Empieza ¿qué cosa? A maquinar. Eso no es de la noche a la mañana, no, empieza a maquinar, a generar en su mente, aún acostado en su cama o acostado en su cama, empieza a pensar, llámalo, cítate. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cortar con eso. Si viene porque van a medir los dardos a la mente, el pensamiento, ¿qué tiene que hacer? Que el Señor te reprenda. Poder en Jesús. Y empieza a cantar: mi pensamiento eres tú, Señor. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y decirle: no tienes parte ni suerte conmigo, porque yo soy ahora hijo del Dios Altísimo. Hay que cortar con el pecado de la codicia, el aspecto de codiciar. Tenemos que cortarlo. Uno tiene que evitar, hay que frenar al adulterio de esa manera. Gloria a Jesús. Tenemos que pensar a ver a toda la humanidad como hijos de Dios, como personas que necesitan salvación, liberación, como Cristo los miró, que dice, con compasión. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Por eso decía y continúa diciendo verso 29
del Evangelio dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. O sea, hay que cortar esos deseos, esas codicias. Pues mejor es, dice, que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano, no se vayan a cortar los ojos por si acaso. Esto no es literal, esto simple es simbólico. Lo que hay que cortar son esas codicias, esos deseos, esos anhelos. Nuestros ojos, hermano, nuestros ojos se van donde... Y eso hay que saber administrar. ¿Qué miramos? ¿Qué vemos? Pues si muchos empiezan a ver en el celular, hermano, pornografía, eso pues están alimentando. Ese es el alimento justamente de todas esas cosas. Entonces nace la malicia con más fuerza. Tenemos que cortar con todo eso. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, eso nos manda el Señor. Mire, Santiago capítulo 1 dice. Vamos al libro de Santiago. Capítulo 1 dice verso 14 y 15. Alabado sea Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto pueden alabar a Dios? A su nombre, gloria. ¿Qué dice? ¿Puede leerlo fuerte? Exacto. Entonces dice la concupiscencia después que ha concebido. Como usted ve, todo se genera en la mente. Por eso que nuestra mente debe estar limpia. ¿Y cómo se limpia la mente? Con la palabra de Dios. Hay que pensar en Él. Pensemos en el amado. Pensemos en nuestro Señor, en nuestro Salvador. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Pero aquí hay otro mandamiento que Jesús también enseñó. Deuteronomio capítulo 24. Vamos a Deuteronomio capítulo 24. Dice la palabra del Señor. Capítulo 24, versos 1 al 4. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Oiga eso. Cuando dice una cosa indecente, se refiere básicamente a la fornicación, por si acaso. Pero si dice verso 3, ¿verdad? Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué dice Cristo? Mateo 5:31. Y Jesús dice, también fue dicho, verso 31, cualquiera que repudia a su mujer, así dice, ¿no? Dele carta de divorcio. Pero ¿qué? Dice, pero yo os digo, mire, pero yo os digo que el que repudia, o sea, el que da carta de divorcio a su mujer, a no ser, aquí aclara el mismo Jesús, mire, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Así que en los tiempos de Jesús, en esa época, las cortes religiosas daban autorización para divorciarse por cualquier motivo, hermano.
Israel estaba plagado ahí de malas cosas. Y ellos daban carta de divorcio por cualquier cosa. Si se le quemaba el alimento, ya carta de divorcio, etcétera, etcétera. Ahora, por eso que no solamente por infidelidad, no, por diferentes motivos. Ellos se excusaban diciendo que estaba contemplado en la ley, pero ese no era el espíritu de la ley. Por eso es que dice Jesús: pero yo os digo que el que da carta de divorcio o que se divorcia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, o sea, fornicación. ¿Qué significa eso, hermano? Usted sabe definitivamente, no es que fornique después de casarse, no. La fornicación es antes de casarse. Eso significa, antes, por ejemplo, ¿cómo se sucedía el matrimonio? La mujer, los padres se entregaban a la joven y entraban a su cuarto para dar las bodas nupciales, para tener sus relaciones después de la boda. Quiero que sepan que en la antigüedad las casas eran semejantes a este espacio, pero solamente tenían una ventanita arriba que daba hacia el sol, tan pequeñita, y entonces ahí era oscuro. Y como después de la boda pues ellos estaban tomando el vino, entraban, lo que le pasó justamente a Jacob. Gloria al nombre de Dios. Pero ¿qué hacen los padres? Cuando los padres preparan la cama nupcial, ponen una sábana blanca. Gloria a Dios. Así que de tal manera que cuando entra los novios a tener su relación, entonces debe aparecer la sábana manchada con sangre, que es prueba de la virginidad de la mujer. Cuando no pasa eso, entonces esa mujer engañó, que era virgen, y entonces también el hombre le puede dar recién carta de divorcio. Esa es la única razón o motivo. Ve, a eso se refiere. Pero yo le pregunto en este tiempo, ¿cuántos vírgenes hay? Son pocos, al menos que se críen aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio. La mayoría, desde niños, desde pequeños, tienen relaciones, ya viven en fornicación. ¿Cómo va a exigir que una joven también sea virgen? Le es difícil. ¿Ven ustedes? Entonces, pero esa es la razón fundamental. Gloria al nombre de Jesús. Las cosas entonces vemos que son más fuertes. Ahora, más adelante en el libro de Mateo, explica a Jesús muchas cosas acerca del divorcio. Y especialmente lo dice que no es parte del propósito de Dios, sino que es prácticamente consecuencia del pecado del hombre, y además por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque eso pasó con Moisés. Y ellos, por eso que ellos aducen: ay, pero si Moisés le dio carta de Dios. Dicen: no, Moisés no los dio, no les consintió, les permitió, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque ustedes tenían el corazón duro. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Amén. Entonces vemos, hermano, una serie de enseñanzas que Cristo da. Inclusive ahí vemos también en Levítico cuando habla, dicen: no jures en vano. Y eso también está en Mateo 5, 33, 37. Le dice: también habéis oído que le dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero dice el Señor: pero yo os digo. Mateo capítulo 5, 33 y 34, ¿verdad? Ahí estamos, dice: no juréis de ninguna manera. Escuche bien. Por eso es que nosotros tenemos que ser gente, ¿qué cosa? Sincera e íntegra y verdadera, es decir, de palabra. Nuestra palabra tiene que prevalecer, decir sí, sí, no, no. Si usted dice el domingo, el domingo. Si dice a las 8, a las 8. Eso tiene que prevalecer. Por eso dice: no juréis de ninguna. Dice: ay, sí, por mi madrecita. No, aquí dice: no, por ninguna. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puede hacer blanco ni negro un solo cabello, por si acaso.
Antes bien, sea vuestro hablar, ahí lo dice. ¿Quién lo dijo? Jesús. Sí, sí o no, no. Lo que es a más de esto, ya no procede de Dios, procede del mal. Ahí está. Por eso es que tenemos que ser de palabra nosotros. Como hijos de Dios, dicen, voy a hacer esto, eso hay que hacerlo. El domingo te lo traigo, el domingo lo trae. No, pero no le dice de qué año ni de qué mes. Y pasan domingo tras domingo y nunca lo trae. Como hay mucho por ahí, ¿no? Que deben, ¿cuándo vas a pagar? El domingo. No le ha dicho de qué año ni de qué mes. Y vaya a verte la lista que tiene ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabanzas a Dios, ¿eh? Tremendo, ¿no? Alabanzas a Dios. ¿Por qué la gente siente la necesidad de jurar? Porque en realidad quizás muchos no dicen siempre la verdad. Y deben afirmar que en esa ocasión sí lo hacen. Es decir, están acostumbrados a decir mentira. Y para que les crean, pues, entonces empiezan a usar el juramento. Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros debemos siempre hablar con verdad. Santiago capítulo 5 verso 12 lo dice. Gloria al nombre de Jesucristo. Santiago 5:12 dice, mire, Cristo es bueno, ¿verdad? Y es para siempre su misericordia, por si acaso. Dice, verso 12, pero sobre todo, hermanos míos de Ciudad Lineal, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis ¿en qué? En condenación. ¿Entendieron? O sea que Santiago repitió lo que escuchó de Jesús, que ratificó lo que Jesús decía. En Eclesiastés capítulo 5 verso 4 al 7 encontramos algo especial. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Eclesiastés está después de Proverbios. Ya lo tienen ahora, sí, ¿verdad? Muy bien, dice el capítulo 5, versos 4, dice, cuando a Dios haces promesas, que dice, no tardes en cumplirla. Entonces, cuando tú prometes a tu hermano, a tu prójimo, es como si lo estuviera haciendo a Cristo, porque Cristo está en nosotros, acuérdense. Entonces dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga ¿qué cosa? O sea, el no cumplir es pecado, no dice pescado, pecado, por si acaso. Gloria a Dios. Dice, no te dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, porque mira, hay un ángel al lado nuestro. Fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, donde abunda el sueño, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Pero tú, hermana, tú, hermano, teme a Dios y alábale y exáltale. A su nombre gloria, hermano. Así que cuando hacemos votos a Dios, no hay que tardar en cumplirlo, porque Él no se deleita con los necios. El voto que hacemos hay que cumplirlo, es mejor que no hagamos votos, hermanos. No permitamos entonces caer en condenación fácilmente. Amén. Entonces fíjese tantas cosas que Dios ha enseñado, que Cristo ha mostrado en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Para que nosotros procuremos, ¿qué cosa? Amados, entrar en un ambiente de vida
totalmente espiritual. Ese es el reino de los cielos. Esos son los principios de la palabra. Si Él lo cumplió, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Tenemos que esforzarnos por tener una vida como Dios manda. Esta es la única forma de entrar al reino de los cielos. Cada aspecto de nuestra vida tiene un principio, tiene una ley, tiene un mandato, tiene un estatuto, tiene una instrucción. Así que usted no diga, no sé, no puedo, soy ignorante, no puede decir eso, porque hoy Dios le está enseñando y Dios nos seguirá enseñando acerca de esto. Dios quiere que, hermano, que tengamos una vida de orden. Nuestra vida es una vida desordenada por completo, pero con esta palabra Dios nos ordena. Dios nos pone conforme Él desea, porque es un Dios de orden. Dios quiere que nuestra vida sea una vida, hermano, de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es una vida limpia, una vida de orden, una vida, hermano, conforme Dios manda. Nos ponemos de pie, dele gracias a Dios. Aquí está el Señor. Podría continuar muchas cosas más aquí, pero hasta aquí yo creo que el Señor nos ha mostrado algo especial. A veces hemos estado equivocados, errados en nuestros conceptos, porque a veces nosotros, hermanos mismos, decimos vamos a hacerlo en 1 hora, en 2 horas, y no se aparece sino en 4. Contrario a sus dichos, eso no es de Dios. Estamos yéndonos contra la corriente que Dios quiere que andemos. El Señor es bueno. El Señor es justo y verdadero. El Señor quiere que cada día nos esforcemos por tener un enfoque diferente de lo que ese mundo tuvo y de lo que el mundo tiene hoy. Porque este enfoque es el enfoque divino, es el enfoque del reino de los cielos, es el enfoque del gobierno de Dios para nosotros. Llenémonos de esto. Llene su corazón de esto. No lo llene de amargura ni de tristeza. No lo necesita la tristeza. El Señor es un Dios de alegría. Cuando Cristo pasa, viene la alegría. Se va la tristeza para ti y para mí. Vive, si tú vives como Él manda, vivirás alegre todos los días de tu vida, porque eso da contentamiento, da alegría, satisfacción. Aquí está el Cristo de poder y de gloria. Esta es la palabra que nos ayuda a ser verdaderos creyentes e hijos de Dios. No como nosotros hemos pensado, como alguien nos dijo. No, no según los pensamientos de los hombres. Ese es el pensamiento de Cristo, de Dios. Y quiere que vivamos tal y como ahí lo dice. Aquí está Él. Si usted ha sido alcanzado por esta palabra, si usted sabe que no está haciendo esa voluntad de Dios, aquí está el altar, pase, pídale perdón a Dios. Si alguno quisiera recibir a Cristo en su corazón para empezar a tener una vida diferente, pase levantando sus 2 manos y decirle: Señor, yo te necesito. He vivido errado lejos de ti. Esto es real, hermano. Si no hacemos esto, no pasará nada. Necesitamos todos de Él, de su gracia, de su poder,
de su misericordia. Aquí está el Señor. Pase. Vamos a hacer una oración por usted. Que Dios lo ayude y lo fortalezca. Que Dios lo guíe. Que Dios elimine de su corazón todas esas cosas humanas, todas esas formas humanas que tenemos. Que saque las raíces de amargura, que saque el odio, que saque las envidias, que saque esas cosas que nos impiden ser llenos de su presencia, de su gracia, de su misericordia. Oh Señor, ten misericordia. Aquí estamos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor. Te necesitamos. Yo te necesito, dígaselo. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Perdónanos. Transfórmanos, cámbianos, ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros propósitos. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestro prójimo con el amor que tú nos has mirado a nosotros, con la comprensión y el entendimiento que tú nos has mirado a nosotros. Ayúdanos a agradarte a ti por sobre todas las cosas, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Rompe todo esquema de las tinieblas, todo pensamiento malo, toda obra infructuosa de maldad, de iniquidad, de pecado, de concupiscencia. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Haya liberación ahora. Tu Espíritu Santo empiece a mostrar en nosotros ese cambio, esa transformación, esa liberación de momentos de amargura, de tristeza. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Sana a los enfermos, obra liberación. Ayúdanos. Aleluya. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Mira la necesidad de nuestro corazón. Necesitamos ser perfeccionados por tu palabra, Señor. Llegar al conocimiento de la verdad, Dios mío, a vivir como es digno. Que seamos, Señor, de limpio corazón. Fortalece a tu iglesia, Señor. Levanta al que está débil. Levanta, Señor, al que está desalentado, desanimado. Aliéntale. Imparte vida, imparte fuerza. En el nombre de Jesús. Pon tu mano de misericordia. Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, a tu iglesia.